Lo que no se planifica está abocado al fracaso, ya eso lo hemos visto. Por tanto, en lugar de quejarnos, pues está también el aprendizaje, y es lo que han hecho un grupo de cubanos dentro de la isla que han llevado a cabo o están desarrollando la iniciativa Libérate, que es un plan que tiene diferentes componentes, y aquí tenemos entonces a Dayamí Maquera España, que es miembro de la Confederación de Cubanos Antitotalitarios por la Democracia y representante de esta iniciativa en Europa, para explicarnos los diferentes planes que tienen al respecto. Bueno, Libérate ha hecho una propuesta cívica para la transición democrática en Cuba. Libérate tiene su origen en la lucha cívica de varios patriotas, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, que en el marco de numerosos encuentros dentro de los fenómenos de masas que constituyó la Cola de la Libertad, se desprendieron como un grupo autónomo y sintetizaron sus ideas en un texto que circuló entre varios sectores de la oposición. Ha sido ampliado y enriquecido con el propósito de ofrecer una solución en conjunto de los problemas que lastran hoy el accionar contra la dictadura que gobierna nuestro país. Inspirado por las frases del maestro, nosotros los cubanos de nacimiento y de corazón intentamos encontrar esa puerta para Cuba, que en desorden y agonía sufre hoy los estragos de una tiranía que se prolonga ya demasiado tiempo. Pretendemos ofrecer una ruta realizable que permita alcanzar los siguientes objetivos: la educación cívica de los cubanos, la emancipación de la nación, la democratización de la nación, la reconstrucción de la nación, la libertad, la igualdad de derechos, el consenso, la unidad, la emancipación y la prosperidad. Nuestro propósito es establecer en esa república próspera y virtuosa con todos y para el bien de todos, cuya primerísima ley sea el culto a la dignidad plena del hombre que fuera el anhelo de Martí. Nuestra dinámica teórica por etapas libera de parte del individuo como un sujeto social transformador en su entorno opresor, que debe seguir 5 pasos cronológicos esenciales: el conocimiento, que la reunión, la acción cívica, la estructuración en organización, la transformación libertaria. El actual gobierno cubano y su constitución y sus instituciones son ilegales debido a las razones relacionadas a continuación. El gobierno no fue elegido mediante un proceso electoral libre, plural y transparente.
y no cuenta con el respaldo de la inmensa mayoría de la población. Las instituciones gubernamentales no protegen, ni garantizan, ni respetan los derechos humanos ni las libertades fundamentales del ciudadano. La Constitución fue impuesta fuera de un auténtico Estado de Derecho mediante la manipulación, el engaño de la ciudadanía y la represión de aquellos que disentían de ella. Tiene como propósito fundamental la perpetuación de una ideología representada por un partido político único que se erige por encima de la ley, el individuo y la nación, y que no representa hoy la voluntad de la amplia mayoría de los cubanos. Cuba es hace mucho un Estado fallido, incapaz de garantizar los derechos económicos y sociales, la satisfacción de las necesidades más elementales y la misma supervivencia de los ciudadanos, dirigido por una corrupta cúpula militar y oligárquica que actúa de manera fascista y mafiosa para mantenerse en el poder mediante el terrorismo de Estado, la represión, la mentira, la explotación, la degradación política, social y económica y la manipulación mediática de la ciudadanía. Nuestras premisas es no reconocer al régimen dictatorial ni sus instituciones y sus leyes, promover la cultura de la libertad y la democracia y fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos a través del acceso a la información y la educación cívica. Es importante que la comunidad internacional sea solidaria y apoye el proceso de emancipación y transición a la democracia en Cuba, brindando asistencia técnica y financiera a las fuerzas opositoras y presionando al régimen cubano en lo político y en lo económico hasta lograr su total aislamiento. Para lograr el objetivo del cambio es importante que una parte mayoritaria de la sociedad cubana se aglutine en función de lograrlo. Es crucial y deseable que en lo posible se evite al máximo la violencia entre los cubanos. Es fundamental que se alcance un espacio común donde se pueda reunir todas las partes que apresan a la dictadura y que forman la oposición y la disidencia, incluyendo además a todos los componentes de la auténtica sociedad civil. Solamente los representantes del régimen actual no tienen un lugar en dicho espacio, puesto que ha demostrado su falta de voluntad para cambiar el presente estado de cosas y su mayor y único interés ha sido y es y será la perpetuación del poder a costa del sacrificio del pueblo. Es imperativo convocar e integrar a la mayor parte del pueblo cubano, superando el temor y las diferencias que puedan existir a esta meta común de terminar con la dictadura y lograr una Cuba democrática. La transición hacia una sociedad democrática implica un proceso complejo que conlleva varios aspectos y cambios radicales a diferentes niveles. Es necesario que se tenga una visión clara y correcta de lo que significa la democracia y cuáles son sus valores fundamentales. Libérate propone y define dos ramas fundamentales de actuación. Una, la organización y estructuración de las masas en células cívicas militantes para el desatentamiento y la educación. Formación y funcionamiento de una estructura política alternativa al gobierno dictatorial. Ambas ramas estarán conectadas y serán independientes, siendo la primera cantera y base de la segunda, mientras que la segunda potenciará el funcionamiento y la multiplicación de la primera. Las estrategias de partida. Libérate se vale de una didáctica ilustrativa análoga a la biología en la que se definen diferentes niveles ascendentes de organización. Ellos son la célula, el tejido, el órgano y el cuerpo, como estructura suprema para la consecución de los objetivos. Al entender que en Cuba no hay sociedad civil real, pues todas las organizaciones con aparente base social están interconectadas y en condependencia con el Partido Comunista, nuestro proyecto asume la necesidad de estimular la formación de células cívicas como primer paso de organización para la liberación. Esas células se irán multiplicando en el espacio geográfico, en movimientos irregulares de avances, pero siempre en roce vinculante con las masas populares y con otras células sociales que puedan estar por diferentes intereses tales como ambientalistas, animalistas, culturales, religiosas, fraternales, vecinales y regionales, o de acuerdo con otras índoles. En ese conjunto no encuentra sus anhelos particulares el régimen actual. Las células cívicas serán las semillas de las que
la cultura política y el pensamiento libertario en el resto de los componentes sociales de la nación, divulgación e información. Dicho movimiento irá creando el llamado tejido social que por obligación será un entramado y superposición de hilos opositores y que dará lugar a la formación de consensos multilaterales que se agruparán por afinidad, creando así órganos de resistencia al actual estado de cosas. La concentración coordinada y solidaria de dichos órganos, que no son más que organizaciones opositoras por definición y por necesidad, dará paso a un cuerpo que se traduce en una auténtica sociedad civil, orientada y motivada para adversar todo totalitarismo y opresión, y para buscar alternativas que conduzcan a una sociedad democrática basada en el progreso y la cooperación de sus individuos y en la búsqueda de la prosperidad. El cronograma de acciones de Libérate dice que la formación de una autoridad civil provisional que aúne y coordine al trabajo de todas sus organizaciones integradas alrededor de un interés común, el derrocamiento de la dictadura. Dicha estructura tendrá por nombre Asamblea de Unidad Nacional Opositora. Libérate, esto fue coordinado durante la Coda de la Libertad por diversos grupos de opositores que se le pusiera este nombre, ¿no? Será constituida mediante un documento legal asentado internacionalmente en notaría con todas las garantías jurídicas. Estará compuesta por los delegados de todas las organizaciones opositoras dentro y fuera de Cuba que deseen sumarse a esta propuesta y de todas las plataformas de la sociedad civil actual y futura que abracen la misma. Serán 2 delegados por organización. Todos los delegados tendrán iguales derechos a proponer y a votar a la Asamblea sin hacer distinciones. Los delegados nunca ocuparán posiciones de liderazgo dentro de las respectivas plataformas. Las funciones de A1 serán fungir como autoridad civil provisional alternativa al gobierno dictatorial durante el tiempo que dure la lucha hasta el fin de la dictadura y la celebración posterior de elecciones libres y democráticas. Servir de puente y mediador entre cada una de las organizaciones opositoras y plataformas de la sociedad civil que la integran, al margen de las estrategias y programas, diferencias ideológicas o mecanismos de lucha en pro de un objetivo común, derrotar a la dictadura. Convocar y guiar y representar civilmente al pueblo de Cuba durante la lucha contra la dictadura. Coordinar acciones conjuntas y apoyo en coalición al accionar de cada una de las organizaciones opositoras y plataformas de la sociedad civil que la integran, y otras que sean aprobadas por la ONU en pro del derrocamiento de la dictadura. Ir estableciendo las bases democráticas de lo que sería el periodo de transición después de la caída de la dictadura, escuchando en igualdad todas las propuestas e ideas, siempre en el mejor interés del pueblo cubano. Garantizar el orden y la gobernabilidad una vez derrocada la dictadura dentro de un Estado de derecho basado en la separación de poderes y el respeto a las garantías ciudadanas, amparados en la restitución inmediata de la Constitución de 1940 como última aprobada por el pueblo dentro de garantizar la liberación inmediata de todos los presos políticos y revisar las causas supuestamente comunes en busca de injusticias y atropellos. Disolución inmediata de las estructuras represivas de la dictadura, reforma de las Fuerzas Armadas para transformarlas en un auténtico ejército que sirva al pueblo. Restitución inmediata e incondicional de todos los derechos y garantías ciudadanas a todos los ciudadanos cubanos en territorio nacional o en el exterior. Garantizar el rápido desmantelamiento de las estructuras y los mecanismos del poder dictatorial y el desempoderamiento de las dirigentes del régimen y la disolución del Partido Comunista. Prevenir en lo posible la fuga de los comisores de crímenes y delitos contra el pueblo y favorecer su captura y aseguramiento cautelar hasta que sean juzgados. Prevenir en lo posible el robo de los recursos económicos del país por parte de las figuras del régimen y sus testaferros, y trabajar por recuperar dichos recursos allí donde estén y devolverlos al pueblo de Cuba. Garantizar el enjuiciamiento de los comisores de crímenes y delitos contra el pueblo en procesos transparentes y justos y con todas las garantías legales. Entregar el poder inmediatamente al gobierno electo en elecciones libres, plurales, transparentes y democráticas, en un plazo no mayor
de 6 meses tras el derrocamiento de la dictadura. Para ello, Libérate propone un presidente que desempeñará únicamente la función en A1 sin anteponer a esto ningún interés personal o de la organización a la que pertenece. No tendrá, por ende, un derecho a voto. Su lugar como delegado será ocupado por un nuevo representante, miembro de su organización. No es el presidente de la República, sino quien dirige administrativamente la Asamblea. Presidirá las sesiones de trabajo, garantizará el estricto cumplimiento de los estatutos que se aprueben, elegido por un año natural por la mayoría simple de los delegados, puede ser reelegido una única vez y podrá ser revocado a propuesta de cualquier delegado con el 50% más uno de los votos. Así también un coordinador con los mismos derechos que el presidente y un secretario, perdonen que allá arriba hemos tenido un error, un secretario que garantice la citación de las previas de los delegados y la divulgación del orden del día, los acuerdos tomados en la sesión, que garantice el quórum de las votaciones y que será lo mismo, elegido por un año natural, por la mayoría de los simples delegados, puede ser relegado por una única vez y podrá ser revocado a propuesta de cualquier delegado con el 50% más uno de los votos. Teniendo en cuenta la diversidad en cuanto a lugares de residencia, la situación de extrema pobreza en la nación y el accionar de las fuerzas represivas de la dictadura, se garantizarán mecanismos para la realización de sesiones virtuales de los miembros de la ONU, tomando las adecuadas medidas de seguridad. Primero, la ONU debe funcionar como ensayo de un futuro auténtico parlamento en democracia. La transparencia, sabiduría, objetividad, oportunidad y justeza de las decisiones serán condiciones y garantías indispensables para la victoria. El reconocimiento de la ONU por todas las organizaciones opositoras y todas las plataformas de la sociedad civil integrantes de esta como gobierno legítimo provisional de la República. Cuarto, información veraz al pueblo mediante diferentes mecanismos accesibles a este. Educación cívica gradual del pueblo que permita su comprensión de la necesidad de un cambio democrático en el país y su participación en el mismo. Organización por la ONU y sus organizaciones integrantes de paros nacionales, colas de la libertad, y esto viene de la cola de la libertad, por eso veis todo el tiempo que menciono la cola de la libertad. Plantones ciudadanos y otras acciones que sirvan de detonantes sociales y hagan visible el descontento popular y sirvan de guía para la expresión cívica de este descontento. La organización de la ciudadanía en células cívicas de apoyo a la ONU, distribuidas de manera regional, expedientación digital de los miembros en una base de datos. La expedientación en esta herramienta comenzará en el seno de las mismas organizaciones y plataformas que formen la ONU. La base de datos servirá de respaldo y se podrá mostrar en foros. A1 propone esta inscripción para las organizaciones y disidentes, opositores que quieran participar. Cada región aportará sus delegados a la ONU. Se consideran regiones todos los estados, provincias o departamentos. Las regiones se administrarán de forma autónoma, según las características y circunstancias de sus células. Las células se reunirán de forma igualmente autónoma para la educación cívica de sus miembros mediante los materiales cívicos aportados al efecto. Divulgará el mensaje de la ONU en sus localidades y apoyará las acciones que se realicen. La construcción de una base de datos que recoja a todos los ciudadanos inscritos manteniendo ocultos sus datos, solo accesibles en caso de auditoría y comprobaciones. Dicha base de datos formará parte de una plataforma web online que divulgará los sucesos, informaciones pertinentes y denunciará, por ejemplo, la situación de cada uno de los presos políticos, los casos específicos bien documentados de represión a opositores y organizaciones y todos los desmanes de la dictadura. La creación de una situación de ingobernabilidad y de rebeldía ciudadana. Divulgación de la existencia
y de los reclamos de la ONU a foros internacionales, medios de prensa, escenarios diplomáticos y ante gobiernos y organizaciones mundiales de forma presencial y apoyándose en la plataforma online. Reclamo a los gobiernos democráticos y a las organizaciones internacionales al desconocimiento del gobierno dictatorial y el reconocimiento de la ONU como gobierno legítimo provisional del pueblo cubano, hasta la caída de la dictadura, buscando el aislamiento del régimen en lo económico, lo político y lo diplomático. Este listado no se debe ver de una forma conexa, sino como un conjunto de pasos que deben ir incrementándose de forma interrelacionada y retroalimentativa. El aumento gradual de los valores cívicos, la votación democrática y cultural en el pueblo cubano, el enriquecimiento paulatino de la auténtica sociedad civil cubana, la incorporación gradual a una de las organizaciones opositoras y las plataformas de la sociedad civil, arriba a un consenso mayoritario entre las diferentes organizaciones opositoras y plataformas de la sociedad civil que conduzca al apoyo multilateral entre estas en la lucha contra la dictadura. Logro de acciones concretas, coordinadas y secundadas por un número mayoritario de dichas organizaciones. Un aumento de los ataques mediáticos y propagandísticos del régimen. Recrudecimiento de la represión y de la violencia. Esto que yo estoy hablando ahora, por esto que ya ha pasado, muchas de estas cosas, porque Libérate es un proyecto que salió sobre todo en la Cola de la Libertad, pero bueno, que ya se venía practicando en Cuba y todas estas cosas, por supuesto, ya han pasado. Radicalización paulatina de las masas populares en acciones de lucha contra la dictadura. Desconocimiento gradual del gobierno dictatorial, sus leyes y sus instituciones por parte del pueblo cubano. Desmoralización interna y desprestigio del gobierno dictatorial en el escenario internacional. Desconocimiento gradual del régimen en los escenarios políticos y diplomáticos internacionales. Y reconocimiento gradual de la ONU como gobierno legítimo provisional del pueblo cubano en estos mismos escenarios. Aislamiento del régimen en lo político y lo diplomático, sanciones económicas, políticas y diplomáticas al régimen. Está sucediendo aún todavía, ¿no? Asfixia económica y financiera total del régimen, recrudecimiento de las penurias económicas y el descontento popular, estallido popular definitivo contra el régimen, coordinado y dirigido por la ONU y las diferentes organizaciones que la componen, caída del régimen, periodo transicional no mayor de 6 meses, preparatorio para las elecciones libres, regidos por la Constitución de 1940, elecciones libres y democráticas, entrega de la autoridad al gobierno electo, reconstrucción nacional dentro de un Estado democrático de derecho. Recomendaciones para los autores a una futura ONU. El accionar transparente y comprometido con los intereses del pueblo cubano y su lucha por la emancipación en todo momento y bajo las circunstancias, y bajo todas circunstancias, el destierro en sus gestiones de la mentira, el caudillismo, el regionalismo, la corrupción, la demagogia, el populismo y la politiquería, y la permanente cohesión de sus miembros, más allá de toda diferencia eventual, en torno a los objetivos de alcanzar la libertad y de restituir la democracia. La gestión y obtención por todas las vías legales y posibles de un territorio soberano donde resida el gobierno legítimo provisional de la República de Cuba, que bien podría ser una parte del espacio ocupado actual por la base naval de Guantánamo. En este aspecto nosotros, Libérate, ha hecho una actuación con el gobierno de Estados Unidos, haciendo una petición de un espacio para el pueblo de Cuba, que por ley, por la ley Helm-Hulton, no me acuerdo bien el artículo 3 me parece, se puede subarrendar un espacio dentro de la base naval de Guantánamo. Esto está todavía en marcha, no hay ninguna respuesta, pero está. La gestión y obtención, la prohibición y criminalización inmediata e irreversible de la ideología comunista, sus dogmas, organizaciones, propagandas y actividades, una vez derrocada la dictadura.
porque está ya más demostrado que solo ellos no caben en una república con todos y para el bien de todos. La búsqueda e implementación en lo posible de un mecanismo de compensación económico para todos los presos políticos de todas las etapas o para sus familiares más cercanos si estos ya hubiesen fallecido, a costa de los recursos confiscados a los responsables de su injusto encarcelamiento, así como de los activos y recursos recuperados de los bienes mal habidos por parte del régimen, sus figuras y prestaciones. La revisión y el cuestionamiento de la participación de Cuba como Estado y nación en instituciones internacionales que por décadas han sido cómplices del régimen dictatorial o cuanto menos han guardado silencio infame y han hecho oídos sordos al dolor de todo el pueblo cubano. El cese inmediato de las relaciones económicas con empresas extranjeras que en complicidad con la dictadura han explotado y sometido a trabajadores cubanos a condiciones de esclavitud. La demanda judicial internacional a dichas empresas para que compensen al Estado cubano y a los trabajadores que han sido sus víctimas. La consecución de esta propuesta debe partir de la gestión de figuras carismáticas y prestigiosas comprometidas con la causa de la libertad, que sean capaces de promoverla entre los líderes de las diferentes organizaciones opositoras en Cuba. Las organizaciones del exilio y las plataformas que conforman la auténtica sociedad civil cubana y que sepan llegar además a las personalidades e instituciones internacionales capaces de apoyarla. Está abierta a criterios y modificaciones que resulten pertinentes. Es solo un camino para lograr el definitivo fin de la dictadura mediante el consenso de todas las fuerzas interesadas, aunada a quien debe ser el principal interés de todos los actores democráticos de buena voluntad, el pueblo de Cuba. Patria, vida y libertad.